Muy buenas noches, amados hermanos. Les saludo con el gusto de siempre en esta noche de miércoles 4 de noviembre del 2020. Seguimos adelante con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos y les invito a que lean conmigo Romanos capítulo 9, versículos 30 al 33. Dice así la palabra de Dios: ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre Dios, Santo, maravilloso, queremos rogarte en esta hora, una vez más, que nos enseñes tu palabra, que esta palabra tuya, Señor mío, podamos atesorarla en el corazón, introyectarla en nuestras vidas, que sea alimento, que sea fundamento para edificar nuestra fe. Te rogamos, Señor, que llenes de bendición el corazón de cada uno de nuestros oyentes. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, seguimos adelante con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y ahora, en esta ocasión, estamos viendo la última parte de este capítulo 9, que ya habíamos estado viendo que Dios está cumpliendo un plan que Él había establecido desde un principio, desde antes de la creación del mundo, y que este plan se va cumpliendo exactamente como Él lo trazó. ¿En qué consiste? Consiste en que el Evangelio de Dios, que había sido establecido, que desde los profetas anunciado, se cumplía ahora en la persona de Jesucristo, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al no judío. Es decir, la justicia que se alcanza por medio de la fe. ¿Qué dice Romanos 4, versículos 3 y versículo 9? Romanos 4:3 dice: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, aún Abraham fue justificado por la fe. ¿Qué dice Romanos 4:9? ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Es decir, a Abraham le fue contada la fe por justicia aún estando incircunciso. Es decir, no por las obras de la ley, sino por la justicia de la fe. Eso estamos aprendiendo en Romanos capítulo 9, versículos 30 al 33, porque dice el versículo 30 que el pueblo de Israel y los no judíos son salvos solamente por la fe. Dice Romanos 9:30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Es decir, los gentiles ingresaron en esta carrera para ser alcanzados por Dios por medio de que Él tocara sus corazones y creyeran. Que los gentiles no iban tras la justicia, pero alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que es por fe.
igual que Abraham, igual que el evangelio anunciado por el apóstol Pablo, pero que este evangelio ya estaba trazado desde antes y había sido anunciado también por los profetas. Pero, ¿qué sucede con Israel? Versículo 31 y 32. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Es decir, están pasando por alto el evangelio de Cristo, mediante el cual todos los hombres serán salvos por el sacrificio de Él en la cruz, no por las obras propias de la ley. ¿Qué sucede en este caso? La roca del evangelio, la roca que está anunciando Romanos 10:33, cuando dice el apóstol Pablo como está escrito, es porque el apóstol Pablo está citando al profeta Isaías. Les invito a que vayan conmigo a Isaías capítulo 28, versículo 16. Porque dice el profeta Isaías: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Es decir, esta roca, este fundamento es Cristo. Si sobre esta roca edificamos, entonces vamos a poder construir. Pero si no creemos en Cristo, esta roca es nuestra perdición, porque caemos, tropezamos en esta roca para ser hechos pedazos. Israel buscó la justicia, según el versículo 32, pero por las obras de la ley. Déjenme decirles que este evangelio que anuncia el apóstol Pablo, este evangelio que enseña la palabra de Dios y este evangelio que tenemos que enseñar los predicadores, aplasta completamente la arrogancia humana, aplasta completamente los propios galardones, la jactancia, porque nadie va a ser salvo por ser una buena persona, simple y llanamente. Cualquiera que quiere alcanzar la justicia de Dios tiene que alcanzarla por medio de la fe, como dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? Que los no judíos que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras una costumbre, tras un sistema de obras, tras un sistema ritualista. Dice, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Es decir, si, estimado oyente, usted quiere pasar por alto al Señor Jesucristo, entonces usted está eternamente condenado. Pero si usted viene a Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz, entonces usted encuentra justificación. ¿Justificación por la ley? No. Justificación por la justicia de Cristo, es decir, por la fe puesta en Él. Eso es lo que estamos aprendiendo aquí en Romanos capítulo 9. Por eso comienza el capítulo 9 con la tristeza del apóstol Pablo, cuando él dice que está muy triste, está profundamente triste, porque sus hermanos según la carne, sus parientes, es decir, la nación de Israel, no han venido a Dios, no rehúsan venir a Dios por medio de la fe. Esto ha sido su gran responsabilidad. Cuando en Juan capítulo 1, versículo 11,
Dice el apóstol Juan: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En esto consiste esta caída por la cual el apóstol Pablo está profundamente triste en Romanos capítulo 9. Pero cualquiera, judíos y no judíos, que vienen a Dios por medio de la fe en Jesucristo, encuentran plena salvación. Dios les bendiga, amados hermanos. Compartan este video con todas las personas que puedan. El mundo necesita la palabra de Dios. Nos vemos, primeramente Dios, con la ayuda de Dios, en nuestra próxima transmisión. Dios les siga bendiciendo mucho, amados hermanos.